Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Me pueden decir si se me escucha bien? Se te escucha muy bien. Bueno, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a estar hablando acerca de los análisis de los sistemas de codificación. Los integrantes de este grupo son María del Rocío Acosta, Ruth Alvarenga Cantero, Michelle Ibogarín Burgos, quien les habla, Lorena Cáceres, Marcia González Villasanti, Valeria Reynoso Aquino y Verónica Orquiza Acosta. Bueno, primeramente les voy a estar hablando acerca de lo que es la organización y la estructura. A la hora de la codificación conviene tener presente un esquema general de las partes, los componentes y los dominios que consta la clasificación del SIP. Ya hemos visto con las exposiciones anteriores acerca de las codificaciones que los compañeros estuvieron hablando específicamente de eso con más detalles. Nosotros lo que vamos a hacer es ahora la agrupación de esos códigos. Como ven en la imagen, la SIP se divide en dos partes. Primeramente, por el funcionamiento y la discapacidad, y segundo, por los, por los factores. En primer lugar están los componentes y el primer componente habla sobre las funciones y las estructuras corporales que se dividen en dos, que son, el primer dominio sería sobre las funciones corporales y el segundo sobre las estructuras corporales. El primer dominio tiene el prefijo B y el segundo dominio tiene el prefijo S. En el segundo componente están las actividades y participación, que a su vez se dividen en actividades y en participación. Tienen el prefijo D y la subdivisión está en el prefijo A, que es actividades, y el prefijo B, que es la participación. Después están, en la segunda parte se vuelve a dividir en dos, donde el primer componente es sobre los factores ambientales y el segundo sería el que tiene el prefijo E, perdón, y el segundo factor que no está actualmente codificado. Haciendo referencia a estos componentes, tenemos más específicamente a qué hace referencia cada letra. En primer lugar tenemos la B, que hace referencia a las funciones corporales. En segundo lugar está la S, que hace referencia a las estructuras corporales. Luego está la D, que hace referencia a actividades y participación, que otra vez está subdividido en dos, que sería la A, que hace referencia a actividades, y la P, que hace referencia a participación. Y luego está la E, que hace referencia a factores ambientales. Como hemos visto anteriormente, para hacer la referencia a un capítulo dentro de un determinado componente, esto sería la manera de codificar. Tenemos primeramente el componente, que de acuerdo al caso ponemos si es D, S, D o E. Después ponemos el capítulo al que corresponde. En este caso hay un 2, pero solamente es un ejemplo. Luego, el segundo nivel, el tercero y el cuarto. El segundo nivel tiene 2 dígitos, el tercer nivel tiene 1 dígito y el cuarto nivel tiene 1 dígito. Y luego están los calificadores que mis compañeras van a estar explicando después con más detalles. Luego, haciendo referencia a las categorías dentro de determinado componente. Una vez que nosotros elegimos el componente general al que queremos hacer alusión, debemos diferenciar dentro de él cuál es el dominio o capítulo concreto que describa ese caso. Y acá tenemos, un ratito, si una persona tiene afectado la manera... Bueno,
Si una persona tiene afectado de manera grave su patrón de marcha porque ha sufrido un accidente, dicha afección se representaría mediante el código B770, que son las funciones relacionadas con el patrón de marcha. La codificación sería de esta manera. Primeramente, en el componente se pone que es el B, en el capítulo sería el 7 y el 70 estaría en el segundo nivel. Un ratito. Se fue el audio, ¿verdad? Profe, no puedo cambiar. Si una de mis compañeras puede proyectar la imagen, porque no sé por qué no cambia la presentación. Puedo pasar yo como presentadora, profe. Marcia González te habla. Hola. ¿Quién va a presentar? ¿María Costa o Marta Costa? ¿Cómo era? Marcia González, profe. Ahí ya cambió. Ahí ¿Ya ya cambió? cambió. Ahí ya está, ahí está cambiando, ahí Sí. está cambiando. Dale, dale. Ah, qué Bueno, suerte. bueno, como les decía, esto sería un ejemplo de una persona que haya sufrido un accidente y entonces haya perdido el patrón de marcha. Luego tenemos otro ejemplo con la misma persona. Si es que esta persona, por ejemplo, ha perdido la pierna izquierda, el código sería S7501, que hace referencia a la estructura de la pierna. Entonces, el componente en este caso sería S, el capítulo sería 7, en el segundo nivel estaría el 50 y en el tercer nivel el 1. Luego, la referencia otra vez a esta persona, si es que tiene dificultades para andar, el código sería 4000, D4500, que es andar distancias cortas. La codificación sería de esta manera. El componente sería D, el capítulo es 4, en el segundo nivel va al 50. Luego, si esta misma persona tiene dificultades para andar, por ejemplo, esto se debe a que las aceras de su vecindario son empinadas o resbaladizas, el código correspondiente sería el E160, que hace alusión a los productos, tecnologías y relaciones con el uso y explotación del suelo. La codificación sería de la siguiente manera. La E sería el componente, el capítulo es 1 y es el 60 porque está en el segundo nivel. Para cerrar nomás esto, la referencia a las categorías son clases o subclases dentro del dominio de cada componente. Como ya he mencionado anteriormente, las categorías son unidades de la clasificación. La CID no es que clasifica a las personas, en realidad la CID lo que hace es que en cada categoría se acompaña de su definición correspondiente. Ahora va a seguir mi compañera. Hola, profe. Verónica Urquiza te habla. Hola, compás. Bueno, cuando hablamos de códigos especiales de tercer y cuarto nivel, estamos hablando también de codificaciones que van de 4 a 5 códigos.
Y nos encontramos con dos casos especiales que aparecen al final de cada grupo de niveles y al final de cada capítulo. Acá tenemos que sería otros especificados que se representa con el código 8. Y lo que nos permite esta codificación es ver aspectos del funcionamiento que no están incluidos dentro de una categoría específica, pero cuando se utiliza este código 8, el evaluador lo que tiene que hacer es especificar el nuevo ítem y también agregar una lista adicional cuando utiliza este código 8. Y después tenemos el no especificado, que permite también la codificación de funciones que encajan dentro de un grupo, pero que no hay así suficiente información como para permitir la asignación de una categoría más específica. Entonces se codifica con el 9. Después tenemos la elección de la longitud de la codificación. Este va del 1 a 5 códigos. ¿Para qué se utiliza esto? Para describir el estado de salud, según las necesidades del evaluador y su cometido en un momento concreto. El material nos dio dos ejemplos, que sería de servicios especializados, que es, por ejemplo, cuando hay programas de rehabilitación, cuando hay un servicio geriátrico o de salud, en donde la CIF emplea una codificación que puede abarcar hasta el cuarto nivel y con 5 codificaciones. Y después tenemos estudio de población, que el ejemplo nos decía que podría ser resultados de actividades sanitarias no especificadas y que esta codificación puede abarcar 2 niveles hasta 3 códigos o dígitos. Siguiente. Amiga, siguiente. No cambio otra vez, te cuento. De chévere. Tranquila, ese se llama Murphy, tranquila. Fuera Murphy. Ay, lo siento, profe. ¿Puedo continuar nomás igual, por más que no se esté proyectando? Continúa nomás. Bueno, en la siguiente diapositiva nos habla acerca de los calificadores. En el primer apartado, vamos a decirle que son los códigos, lo que se buscaba era, a ver, ahí está. Lo que se buscaba era saber en qué parte estaba afectado y se representa, o sea, siempre se representa con su componente y con su capítulo y su categoría. En cuanto a los calificadores, lo que se busca valorar es el cuánto, como dice acá en el PPT. El cuánto, que tiene también que ir acompañado de sus componentes afectados, con sus capítulos y también sus categorías detalladas. ¿Y qué es lo que nos indica el cuánto? La magnitud del nivel de salud o la gravedad del problema que se está evaluando. Un ratito. Bueno, ahí tenemos el primer ejemplo que dice códigos y está todos los componentes, los capítulos con sus dígitos, el segundo nivel y su segundo dígito, el tercer nivel y su primer dígito. Y está en donde dice calificadores, hay un punto. Siempre va separado por un punto, pero en el segundo ejemplo tenemos el símbolo más, ¿verdad? Lo que nos quiere decir eso es que en este caso específico, el factor afectado está trabajando, o sea, cuando vemos el signo más, significa que dicho factor es un facilitador en lugar de una barrera. Y siguiente. Los calificadores tienen una escala específica, que también va del primer calificador, que es común en todos los componentes, que también indica una magnitud, una intensidad del problema, y tiene hasta 7 valores. Si vemos ahí, en donde dice escala de calificadores CIF,
tiene XXX.0. Eso significa que no hay problema, o sea que se ve afectada un 0 a 4%. Cuando tenemos punto 1 es problema ligero, que significa poco o escaso, que va del 5 al 24%. Cuando tenemos punto 2 es problema moderado, que indica medio regular, que va del 25 al 49%. Después tenemos el punto 3, que es problema grave, que va de mucho a extremo, que es un 50 a 95%. Y después tenemos el punto 4, que es problema completo, que es total de un 96 al 100%. Y acá volvemos a repetir que tenemos el código 8, que es sin especificar, y luego el código 9, que es no aplicable, que ya mencioné anteriormente. Siguiente, compa. Bueno, la importancia de las equivalencias es especialmente numérica. Con sus intervalos, el evaluador puede disponer también de un instrumento calibrado para cuantificar la diferencia, la limitación de la capacidad o el problema de desempeño el problema de desempeño o realización o la barrera, o sea, tipo tanto lo positivo como lo negativo. En esta parte, en donde dice desarrollo de escalas para aspectos positivos, se pueden emplear calificadores para valorar no solamente aspectos negativos del funcionamiento, sino también aspectos positivos. Cuando hablamos de aspectos negativos nos referimos a deficiencia, a limitaciones en la actividad o restricciones de la participación. No solamente se enfoca en eso, en resaltar las cosas negativas, sino que también aspectos positivos, en funcionamiento del cuánto por ciento, la actividad del cuánto por ciento, la participación del cuánto por ciento, que ya dependería eso del evaluador, si le da enfoque a lo negativo o a lo positivo de la persona. Hasta ahí llegué. La siguiente tiene que hablar ahora. Vale. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Sí, amiga, se te escucha. gracias. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco más acerca de las reglas de codificación, pero específicamente de las funciones corporales. Las funciones corporales hacen referencia a las funciones fisiológicas de los sistemas corporales y las deficiencias son los problemas en dichas funciones corporales, como una desviación o una pérdida significativa. El calificador en este caso indica la extensión o magnitud de la deficiencia. Existe deficiencia, cabe aclarar, ¿verdad?, que ante una disminución o pérdida, una adición o exceso o en todo caso una desviación. En este caso, ¿verdad?, el calificador para funciones corporales habla más bien acerca de la deficiencia. A diferencia de la compañera que anteriormente estaba hablando sobre el problema, nosotros hablamos justamente acerca de la forma de evaluar en sí la función corporal, pero con una deficiencia o una adición o exceso. En la escala justamente califica tanto justamente del 0 al 9, también por supuesto especifica acerca de cómo sería la manera de valorar de manera cualitativa, también de forma cuantitativa. En cuanto a esto, ¿verdad?, si representa el número 0 es que no hay deficiencia, por lo tanto su representación cualitativa sería como ninguno insignificante. Su equivalencia cuantitativa, es del 0 al 4%. Luego va por supuesto del 1, que identifica la deficiencia de manera ligera, lo cual cualitativamente puede expresarse como poco o escaso, y cuantitativamente sería una persona que califica del 5 al 24%. La deficiencia moderada cualitativamente hace referencia a medio regular y cuantitativamente hablamos de un 25 a un 49%. La deficiencia grave indica por sobre todo justamente cualitativamente hablando de mucho extremo y cuantitativamente del 50 al 95. La deficiencia completa en este caso se representa como total y cuantitativamente es del 95 al 100%. La presencia de una deficiencia necesariamente implica una causa, sin embargo la causa puede no ser suficiente para explicar la deficiencia resultante. Por lo tanto, justamente si nos encontramos con una persona
que evalúa justamente el 8 o el 9 en este caso, muchas veces se identifica sin especificar, es decir, se expresa en esta forma o inclusive no aplicable, porque la deficiencia tiene que ser de cierta manera visible, por más de que no sea genéticamente. El siguiente, compañera, por favor. En este caso, ¿verdad? Los correlatos estructurales de funciones corporales han sido diseñados para funcionar en paralelo, es decir, es una relación continua. La consideración en este caso, ¿verdad? Es la utilización de un código de función corporal, obligando a la comprobación de si es o no aplicable el uso del código, correspondiente por supuesto a la estructura corporal. Así también códigos de funciones corporales como las funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento tienen su correlato. La consideración de interrelaciones entre deficiencias habla mucho sobre la relación entre sí como causa y efecto, ¿verdad? Por ejemplo, las deficiencias en la fuerza muscular pueden provocar deficiencias en el movimiento, de forma similar a la relación que se establece entre la función cardíaca y la respiratoria. Y la identificación de deficiencias en funciones corporales. Las deficiencias pueden no observarse directamente, como por ejemplo en las funciones mentales, pero pueden ser inferidas por el usuario de la clasificación, a través de la conducta del sujeto o por medio de diferentes test estandarizados de medidas, es decir, sistemas en sí, como por ejemplo lo son los test de evaluación de inteligencia, de la memoria, o inclusive también otros sistemas que se utilizan para corroborar si justamente la persona se encuentra de cierta manera con una deficiencia existente. Siguiente. En este caso ya le toca a la compañera, así que le cedo su lugar. ¿Me escuchan? Hola. Sí, amiga, sí, te escuchamos. Hola. Dale. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la codificación de las estructuras corporales. Se dice estructuras corporales con referencia a las partes anatómicas del cuerpo humano, como son las extremidades o sus componentes, y también a las deficiencias a las que se refieren, ya sean los problemas que tiene, por ejemplo, pérdida de una extremidad izquierda, por ejemplo. Bueno, siguiente. Bueno, se dividen en tres partes las escalas. Primero está en la magnitud de la deficiencia, que va del 0 al 9, como que 0 sería que no tiene deficiencia, después se divide en leve, moderada, grave, completa, no especificada y no aplicable si es que no se encuentra, no es visible la deficiencia. El segundo ítem indica la naturaleza del cambio. Ya sería si es que hay un cambio en la estructura, si es que hay una ausencia total, parcial, adicional, que va también del 0 al 9. Hasta el 7 son cambios que se pueden medir, el 8 y el 9 son no especificados y el 9 no aplicable. Y el tercer ítem señala la localización de la deficiencia, ya sea del lado izquierdo, derecho, ambos lados, la parte delantera, distal, proximal, y la 9 también, la 8 y la 9 serían no especificado o no aplicable. Siguiente. Bueno, dando como ejemplo, una persona se ha afectado de manera grave su patrón de marcha, porque ha perdido la extremidad inferior izquierda en un accidente. Tendría el siguiente código. Los tres últimos dígitos son los que nos importan en este momento. La extensión, que sería completa, una deficiencia completa porque perdió la extremidad. La naturaleza sería 1 porque es sin cambio en la estructura. No, perdón, sería ausencia total. Y la localización sería 2 porque es izquierda. Entonces ahí nosotros podemos ver, en vez de decir un hombre sin una extremidad inferior izquierda, podemos dar estos códigos, que es 4, 1, 2, que serían los últimos. Siguiente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Costa y voy a hablar sobre la codificación del componente, actividades y participación. ¿Se escucha bien? Sí se escucha, Sí, María. Bueno,
El término actividad hace referencia a la realización de tareas específicas por parte de una persona, mientras que el de participación califica el acto de involucrarse en una situación vital. Tanto actividades como participación se codifican con dos calificadores, que son el calificador de desempeño-realización y el calificador de capacidad. El primer calificador sería el desempeño-realización, que sería el acto de involucrarse. Y el segundo calificador, en este caso que sería el de capacidad sin ayuda, sería la actitud de un individuo para realizar tareas específicas sin que sean aumentadas por la tecnología o dispositivos adicionales. El tercer y el cuarto calificador son opcionales, que podría ponerse tales como capacidad con ayuda y desempeño sin ayuda, pero como mencioné son opcionales. Y el quinto calificador sería un calificador adicional que está reservado para calificadores futuros. Siguiente. Los calificadores de capacidad y desempeño de realización, tanto con ayuda como sin ayuda, se aplican de acuerdo a la siguiente escala que ya mencionaron anteriormente, donde 0 es donde no hay problema, ninguno es significante y equivale al 0,0 y al 4%. Un problema ligero, donde la equivalencia cualitativa es poco o escaso y la equivalencia cuantitativa del 5 al 24%. 2, donde el problema es moderado, que equivale a uno medio regular, del 25 al 49%. Un problema 3, donde el problema es grave, mucho extremo, que equivale a un 50 al 95%. Y un problema completo, que es la codificación 4, que es total, del 96 al 100%. El 8, como había mencionado anteriormente, sin especificar, y el 9 cuando no es aplicable. Siguiente. Las modalidades de actividad y participación pueden estructurar su relación según 4 modalidades distintas. La primera, que sería la de grupos diferentes de dominio de actividad y dominios de participación, sin solapamiento, donde se clasifica un grupo de denominadores como actividad y otro como participación. De esta manera están separadas y por eso no interfieren una con la otra. Podríamos poner entonces como un denominador de actividad el aprendizaje y como un denominador de participación el autocuidado. Entonces, al tener la movilidad como actividad, se codifica A4500.2 y al tener el trabajo como participación, se codifica P850.4. No interfieren los calificadores uno con otro. Tenemos el solapamiento parcial entre los grupos de dominios de actividades y los grupos de dominio de participación, donde un mismo denominador puede considerarse como actividad o como participación. En este formato es posible que una categoría tenga valores distintos, no es posible que una categoría tenga valores distintos para un mismo calificador. Por ejemplo, se podría poner como actividad la comunicación y también se podría poner como participación la comunicación. En este caso, como se ve ahí en el ejemplo de la codificación, el trabajo como actividad sería A850.4 y el trabajo como participación sería P850.4. O sea, tendrían la misma denominación. Después están lo que son las categorías detalladas como actividades, las categorías detalladas como actividades y categorías amplias como participación, con o sin solapamiento, donde se utiliza la participación para categorías más amplias y como actividades a categorías más detalladas. Por eso un D4600, desplazarse por edificios que no son de la propia vivienda, se podría valorar como una actividad, ya que es una categoría más detallada. Y el D450, que sería andar, y el D4 como movilidad, pueden valorarse como participación porque son más generales. El último sería la utilización de los mismos dominios tanto para actividades como para participación, con solapamiento total de los dominios. Todas las categorías se interpretan como funcionamiento individual, que podría considerarse actividad, y como funcionamiento social, que podría considerarse como participación. En el ejemplo de codificadores, tanto la movilidad y el trabajo como actividad como la participación se distinguían mediante los calificadores de desempeño y capacidad.
Cuando utilizamos dos calificadores en el modo, tenemos dos valores para la misma celda matriz de una información, una para actividad y otra para participación. En principio, la información de ambas puede ser redundante. Esto puede ser superado si tomamos el calificador de capacidad como indicador de actividad y el de desempeño como un indicador de participación. Creo que ya la siguiente compañera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lorena Cáceres. Les voy a hablar un poco sobre la codificación de los factores ambientales. Cuando hablamos de los factores ambientales, estos incluyen el ambiente físico, social y actitudinal, y deben codificarse desde la perspectiva de la persona descrita. Por ejemplo, cuando hablamos de rampas que no tengan un pavimento liso, estos tienen que codificarse como facilitadores para la persona que utiliza silla de ruedas, pero como barreras para la persona con discapacidad visual. El calificador indica que hasta qué punto un factor es un facilitador o una barrera. Con respecto a los facilitadores, el evaluador tiene que considerar aspectos como la accesibilidad que se tiene a un recurso y si este es constante, es variable, su calidad, entre otras cosas. En el caso de las barreras, tiene que tener en cuenta la magnitud del obstáculo, la frecuencia y si es posible evitarlo. El evaluador también deberá considerar que un factor ambiental puede ser una barrera o un facilitador tanto por su presencia como por su ausencia. Los factores ambientales se codifican con un calificador que tiene una escala positiva para indicar que es un facilitador y otra negativa para indicar que es una barrera, de tal forma que un punto decimal indica que es una barrera y el signo positivo indica que se trata de un facilitador. Estas escalas valoran el grado en que un factor ambiental actúa como barrera o facilitador. En el ejemplo podemos ver, punto 0, no hay barrera. Punto 1, barrera ligera. Punto 2, barrera moderada. Punto 3, barrera grave. Punto 4, barrera completa. Punto 8, barrera no especificada. Punto 9, no aplicable. Hacia la derecha podemos ver el signo positivo indica que signo positivo 0, no hay facilitador. Signo positivo 1, facilitador ligero. Signo positivo 2, facilitador moderado. Signo positivo 3, facilitador grave. Signo positivo 4 es un facilitador completo. Signo positivo 8, facilitador no especificado. Y signo positivo 9 es no aplicable. Siguiente. En el ejemplo de una persona que pierde la pierna en un accidente y tiene dificultades moderadas para andar distancias cortas, si esta persona se está ayudando de un bastón, lo cual le facilita mucho caminar, por lo menos distancias cortas, pero las aceras de su calle son resbaladizas o son empinadas, tendríamos que el bastón es un facilitador total. Y eso se puede ver en este ejemplo. El signo positivo y el 4 indican que el facilitador es completo. En este caso el facilitador es el bastón. Siguiente. Siguiendo con el mismo ejemplo, en este podemos ver el punto 3, que significa que hay una barrera grave. En este ejemplo, la barrera grave sería la calle con las calles que son resbaladizas y empinadas. Siguiente. Las modalidades de codificación para el componente factores ambientales. Los factores ambientales se pueden codificar según 3 modalidades distintas. La primera modalidad nos indica que las codificaciones son independientes, sin relacionarse con la codificación de funciones o estructuras corporales o actividades y participación. Entonces tendríamos un listado separado de cada uno de los componentes. Siguiente. En este ejemplo se puede visualizar mejor de lo que estaba hablando. Ya no vemos esa estructura que veíamos en el ejemplo de la persona que camina con bastón, sino que estamos viendo que se codifican de formas independientes. Siguiente.
La modalidad 2 habla de que los factores ambientales se codifican acompañando a cada componente. Funciones corporales va acompañado del código E, el código E que hace referencia a los factores ambientales, y lo mismo, las estructuras corporales acompañados del código E, actividades y participación también acompañados del código E. Siguiente. La modalidad 3 habla de que los factores ambientales se codifican para los calificadores de capacidad y desempeño realización en el componente de actividad y participación de cada ítem. Lo mismo, calificador, desempeño, realización va acompañado del código E, que hace referencia a los factores ambientales. Y lo mismo con el calificador de capacidad, que también va acompañado del código de factores ambientales. Siguiente, que ya es la próxima compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy Marcia González y le voy a estar hablando un poco de lo que es las reglas generales de codificación de la CIF. Son 5 y la primera regla es la selección de agrupaciones para formar el perfil del individuo. Nosotros sabemos que la CIF es una clasificación internacional del funcionamiento, a diferencia de lo que es la CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, en la que una condición de salud concreta se clasifica con un único código. En la CIF se evalúa que el funcionamiento de la persona puede verse afectado a nivel corporal, individual y social. El evaluador debe tener siempre en cuenta esos componentes de clasificación. Como anteriormente estuvieron mencionando mis compañeras, las funciones y estructuras corporales, actividades y participación y los factores ambientales. Por lo tanto, nosotros como evaluadores o usuarios de la CIF deberemos decidir cuáles son los códigos más apropiados e importantes para describir la situación del paciente en cada caso particular. La segunda regla es la codificación, codificando información relevante. La CIF es una clasificación de salud y por lo tanto asume la presencia de una condición de salud de cualquier tipo. Por eso la información que no esté relacionada a la salud de la persona no debe codificarse en la CIF. Es decir, nosotros no vamos a clasificar o codificar las limitaciones que se asocien a una decisión personal o a un sentir de la persona de acuerdo a su nivel de funcionamiento. Por ejemplo, nosotros no vamos a codificar si una persona decide no socializar con sus pares por razones ajenas a su salud, porque no quiere nomás, entonces no es apropiado utilizar una categoría de la CIF. Sin embargo, si la decisión está ligada a una condición de salud, por ejemplo, la persona presenta síntomas de depresión o ansiedad, entonces sí se debe aplicar el código correspondiente para esa situación. La tercera regla general es la de codificación de información enmarcada en un periodo de tiempo predefinido. Los usuarios, que somos nosotros, profesionales que utilizamos los códigos de clasificación, debemos indicar cuál ha sido el estilo de codificación y el marco temporal que estamos utilizando para codificar la situación del entrevistado en un momento específico. Esa es la modalidad de uso de la CIF, codificar en función a la situación del entrevistado en un momento dado. Aunque también es posible codificar la evolución a través del tiempo de la persona o su evolución ante un determinado proceso, todo esto debe estar debidamente registrado. La cuarta regla es la codificación de información explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como usuarios no deberíamos realizar inferencias acerca de las relaciones entre las deficiencias, la estructura corporal y la funcionalidad de la persona al momento de asignar los códigos. Los componentes se codifican independientemente unos de otros y el nivel de análisis es descriptivo, como estuvimos viendo y como mis compañeras estuvieron explicando a lo largo de la exposición. Como ejemplo, si una persona tiene una limitación de funcionamiento para desplazarse, no podemos asumir que tiene una deficiencia en las funciones movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos a una persona en silla de ruedas, no necesariamente implica que esta persona no pueda caminar por una condición física, sino que puede deberse a cualquier otro motivo circunstancial. La quinta regla es la codificación de información específica. Los estados de salud y los relacionados con la salud se deben registrar con la máxima precisión posible, asignándoles la categoría CIF más apropiada. Por ejemplo, el código más adecuado para una persona con ceguera nocturna es la de B21020, sensibilidad a la luz.
Si este nivel de detalle no se puede aplicar, el siguiente código situado por encima de la jerarquía podría utilizarse en su lugar. En este caso, siguiendo con el ejemplo mencionado, el código B2102, calidad de la visión, o el B210, funciones visuales, podrían aplicarse. Y eso es todo de mi parte. Traté de hacer lo más rápido posible, dado premiando la hora. Y si algún compañero o el profesor tiene alguna acotación. Excelente, brillante, fantástico. Qué suerte que se graba esta clase porque realmente se nota la dedicación que le dieron. Yo por lo menos entendí perfectamente y normalmente yo interrumpía cuando había errores conceptuales o técnicos, pero aquí no hubo ningún error conceptual ni técnico, entonces muchas felicidades. No sé si algún compañero quiere preguntar algo o pasamos al siguiente grupo y después voy a hacer el redondeo de las palabras que deben quedarse o los conceptos que deben quedarse. ¿Les parece? Pasamos al Gracias, grupo profe. 6. Muchísimas felicidades, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profe. El grupo número 6, ¿quién es la coordinadora? O la que va a presentar, perdón. Hola, profe. ¿Se me escucha? Sí, Micaela Vargas Méndez dice. Hola, sí, Micaela Vargas. Yo Ahí, voy a entonces, compartir la pantalla. ¿Puedo ahí yo probar te, primero a ver si sale? ahí yo te estoy convirtiendo en presentadora, ahí podés probar. Ok, un ratito, porque es un poco lentita mi notebook. ¿Se Pantalla, ve? dice. Estará llegando. Ah, está Apretaste. cargando. Ahí está, ahí ya se ve, pero podés ampliar tu pantalla ahí abajo con el icono de Sí, sí. pantalla completa, ¿verdad? Sí, aguántame que profe un ratito. No te preocupes. Ahí ya sale la pantalla completa. Ahí Sí, ya se ve, vemos Mica. toda la pantalla completa y empezamos nomás, ¿verdad? Súper. Éxitos, Claro. éxitos. Va a empezar la compañera. Gracias. Muy buenas noches, profesor, compañeros, compañeras. En esta ocasión, el tema a enfocar sería el tema de la unidad 6 sobre las aplicaciones de la CIF. Muy bien, la que les habla, Alicia Ensfram. Bien, la CIF, ¿qué es lo que hace? Instaura un nuevo modelo de discapacidad. ¿Y cómo se entiende eso? Bien, sería un nuevo modo de entender lo que sería la discapacidad en sí, que sea más positivo, más universal, que sea menos excluyente, ¿verdad? Y que también proporcione la igualdad de oportunidades para todos, ¿verdad? Y sería apoyando la lucha contra la discriminación basada en lo que sería la discapacidad. Bien, la CIS constituye lo que sería un nuevo sistema de clasificación y codificación de los elementos esenciales que definen tanto a nivel individual y social la discapacidad y las repercusiones de la salud y de los estados de salud. Bien, sería proporcionar un esquema de codificación que sea sistematizado para que esto pueda ser aplicado en los sistemas de información sanitaria, ¿verdad? Bien, en el proceso de desarrollo de la CIF hay que tener en cuenta o tener presente, ¿verdad?, sus posibles aplicaciones. ¿Y cuáles serían? Mica, si podés retroceder un poquito en el 6.1. Por favor. Ahí, bien. ¿Qué nos dice? Tal como se ha ido mencionando,
a lo largo del presente curso, desde su publicación como una versión de prueba en 1980, la CIDDM, que sería la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, fue empleada para diferentes fines, entre los que cabe destacar sus aplicaciones. Bien, son 5 aplicaciones. Antes de hablar de ello, voy a hablar de la ventaja que tiene la CID en comparación con la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. ¿Cuál es la ventaja? Bien, la CID se basa ya en un modelo universal, no es particular, no es específico. Este modelo universal, ¿qué es lo que hace? Reconoce ya que la discapacidad es una característica inherente a la persona, al ser humano, ¿verdad? Y por ende, las políticas, tanto sociales y de salud, si se basan en este modelo, deben ser más integradoras, deben estar dirigidas a todo público, o sea, a toda la población, y no solamente a un grupo minoritario, no solamente a las personas que tienen alguna discapacidad, sino que para todas las personas, ¿sí? Bien, ahora vamos a lo que serían las herramientas, serían las aplicaciones de la CID. Bien, sería la herramienta estadística. ¿En qué consiste la herramienta estadística? Sería ya en la recolección, o sea, recogida de datos y el registro de esos datos. En tanto que la herramienta de investigación sería para medir los resultados, la calidad de vida o factores ambientales. En cuanto a la herramienta clínica, sería para igualar, equiparar, serían los tratamientos con condiciones que tengan condiciones específicas, ¿verdad? En la rehabilitación y también en la evaluación de los resultados. En cuanto a la herramienta educativa, se entiende que es para el diseño, para la implementación en el currículum y obviamente para aumentar la conciencia de las personas, o sea, de la sociedad. El quinto y último sería la herramienta de la política social, como su nombre lo dice, política social, establecer, sería diseñar, implementar estas, o sea, políticas de acuerdo a la discapacidad. Bien, ¿cuál es el objetivo que tienen estas aplicaciones, estas 5 aplicaciones? ¿Cuál es el objetivo? Sería la transformación de los conceptos, ya no rudimentarios, sino los nuevos conceptos bien formulados, bien establecidos, bien dichos. Sería el diseño de políticas que ya mencioné anteriormente, el cambio de leyes, o sea, en algunas leyes, el cambio, la modificación, serían los cambios legislativos, y no menos importante, la visión que tiene la persona y la conciencia, evidentemente. La siguiente, compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Diana Carrillo. Yo le voy a estar hablando acerca de las versiones de la CIP. Teniendo en cuenta las diferentes necesidades de diferentes tipos de usuarios, la CIP será presentada en múltiples formatos y versiones. Su clasificación principal. En la CIP se clasifica en 2 versiones. Una es la versión completa y la segunda es la versión corta. Las 2 partes y los 2 componentes de la CIP se presentan con el fin de satisfacer las necesidades en el nivel de detalle que precisan los diferentes tipos de usuarios. Bueno, la versión completa es la que es la más detallada, que proporciona todos los niveles de la clasificación. En esta versión es la que permite 9.999 categorías para cada componente. Sin embargo, estos componentes son utilizados un número mucho más reducido. Las categorías de la versión completa pueden ser añadidas a las de la versión más corta, siempre que sea necesario. La segunda versión es la versión más corta y concisa. Esta versión está proporcionada en 2 niveles de categoría para cada dominio y componente. También se proporciona la definición de estos términos y los elementos que se incluyen y excluyen dentro de cada componente. Las adaptaciones específicas.
Dentro de ellas están dos versiones, una es para uso clínico y la otra es la versión para uso de la investigación. Bien, las versiones para el uso clínico. En estas versiones dependerán del uso de la SIF en diferentes campos de aplicación. Un ejemplo puede ser la terapia ocupacional. Estarán basadas en el volumen principal para la codificación y terminología. Sin embargo, estas son las que proporcionarán información más detallada, tales como directrices para la evaluación y descripciones clínicas. También pueden ser reorganizadas para disciplinas específicas, que pueden ser, como un ejemplo, la rehabilitación y la salud mental. La otra versión es la versión de investigación, que son las que responden a necesidades de investigación específicas. Y ellas brindan definiciones operativas y precisas para evaluar las condiciones de salud, al igual que las versiones clínicas. Les doy la palabra a mi compañero. Buenas noches, compañeros, profesor. ¿Se me escucha? Sí, compa, se te escucha. Genial, gracias. En este caso, bueno, mi nombre es Mayra Orue. Yo les voy a estar hablando del proceso de codificación. En este punto, la CIF tiene como objetivo último aportar un nuevo sistema de clasificación y codificación de los elementos esenciales, como bien estuvo mencionando la compañera, que definen individual y socialmente la discapacidad, las repercusiones de la salud y los estados de salud. La misma no está dirigida a clasificar a las personas, sino a codificar los rasgos esenciales que definen determinados aspectos de sus estados de salud, más la pretensión de evaluar en toda su complejidad y de manera exhaustiva los elementos esenciales de dichos estados. La CIF ha incorporado normas complejas con el objetivo de abarcar la multidimensionalidad de las repercusiones de los estados de salud y la discapacidad, que se hizo patente dentro de las unidades dialécticas relativas a los procesos de codificación. En términos más prácticos, el proceso de codificación en la CIF ha de estar siempre dirigido por la formulación explícita de las razones y objetivos que guían el proceso. A partir de esta formulación se establece el nivel de detalle más adecuado para la clasificación como un paso esencial, teniendo en cuenta que en algunos casos la codificación debería limitarse a abarcar solo un mínimo nivel de detalle, como sería en los estudios estadísticos. Y en otros casos la codificación más útil sería aquella que incluya un nivel de detalle mayor, que sería para los casos clínicos. Entonces, cabe mencionar que como hablamos de una clasificación de reciente aprobación, todavía necesita el desarrollo de normas específicas de codificación para su aplicación en los distintos campos. Entonces, aquí la actividad más significativa a poner en marcha para el futuro se orienta a los procesos de codificación a través de identificar los elementos o códigos clave para la codificación de cada aplicación concreta, o bien desarrollar en cada tipo de aplicación normas y criterios operativos de codificación. Por mi parte es todo y le cedo la palabra a la siguiente compañera. Buenas noches de nuevo, profe y compañeros. Yo soy Micaela Vargas. ¿Se me escucha? Mica, super. Hola. Sí, ok. Bueno, continúo. Como les dije, yo les voy a hablar sobre los trabajos futuros que tiene la CIF, ya que debido a la multitud de usos y necesidades que tiene la CIF, es importante que llevemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud y todos los centros colaboradores suyos, ¿verdad?, están llevando a cabo trabajos adicionales para responder a estas necesidades, que serían justamente los trabajos futuros. La CIF es propiedad de todos sus usuarios. Es en realidad la única herramienta
que tiene estas características propias y es aceptada por las bases internacionales. El objetivo principal es obtener una mejor información sobre el fenómeno de la discapacidad, el funcionamiento y poder conseguir un amplio consenso internacional. Bueno, para obtener ese reconocimiento de las comunidades internacionales sobre la CIF, la Organización Mundial de la Salud se esfuerza por conseguir que sea fácil de utilizar y que sea compatible con los procesos de estandarización. Es por eso que uno de las organizaciones principales es la ISO, ya que es la Organización Internacional para la Estandarización. Bueno, los posibles trabajos futuros encaminados al desarrollo y aplicación de la CIF son los siguientes. Les voy a comentar unos cuantos. El primero sería promover el uso de la CIF en cada país para el desarrollo de bases de datos internacionales. Justamente, como les mencionaba hace rato, quieren llegar a la mayor cantidad de países. Establecer una base de datos internacional y un marco para la realización de comparaciones internacionales. También identificar algoritmos o variables para que se puedan determinar los derechos para percibir pensiones y beneficios sociales, ya que se tienen que estudiar bien los casos específicos o características o requisitos para que una persona pueda tener algún beneficio social. Una persona con discapacidad, obviamente. Un ratito, voy a cambiar mi diapositiva, no cambia por eso. No cambia mi diapositiva, ¿verdad? ¿Alguien me dice, por favor? No, compa. Ahí cambió. Ahí cambió. Ok, gracias. El estudio sobre la discapacidad y el funcionamiento entre los miembros de la familia. O sea, el estudio del efecto de la discapacidad en terceras personas, en las personas que le rodean o con quienes más comparten estas personas con discapacidad. Bueno, el desarrollo de componentes como factores personales, el desarrollo de definiciones operativas precisas de las categorías para propósitos de investigación, también el desarrollo de instrumentos de evaluación para identificar y también para la medida, poder proporcionar aplicaciones prácticas mediante el uso de tecnologías informáticas y la creación de formularios de registro de casos. También establecer alguna conexión con conceptos de calidad de vida y con la medida del bienestar subjetivo, la investigación sobre tratamientos e intervenciones en estas personas, promover la utilización en estudios científicos para que se pueda realizar una comparación entre diferentes condiciones de salud. Desarrollar materiales de entrenamiento sobre la utilización de la CIF, que es algo muy importante porque nosotros, por ejemplo, estamos conociendo recién y es muy importante que podamos tener algún material de entrenamiento para saber utilizar esto. La creación de centros de entrenamiento y referencia de la CIF, eso sería a escala mundial. Y otro de los futuros trabajos sería investigaciones sobre los factores ambientales para que se pueda proporcionar los detalles necesarios para describir al entorno estandarizado como también al entorno real. Y les cedo la palabra a la compañera. Buenas noches, compañeros, profesor. No sé si me escuchan bien. Sí, Joa, se te escucha. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre las directrices éticas para el uso de la CIF. En este punto vamos a estar hablando del uso correcto de la CIF y de que no sea utilizado de forma dañina para las personas. Como sabemos, todas las herramientas científicas pueden ser mal utilizadas y llevadas a abusos. Puede sonar hasta ingenuo creer que un sistema de clasificación como es la CIF nunca se usará de un modo dañino para las personas.
en las directrices éticas de la CIF, en realidad lo que hace es exponer algunas pautas para el uso ético de la CIF. Claro que un conjunto de pautas no va a evitar su mal uso, lo que hace es prevenir su mala utilización. Bueno, ahora vamos al punto de respeto y privacidad y confidencialidad. Dentro de este punto encontramos de vuelta 4 puntos. El primero sería que la CIF debe ser utilizado de modo a que respete el valor inherente y la autonomía de la persona. El punto número 2, que la CIF nunca debe ser utilizada para etiquetar a personas, como tampoco para identificar a las personas en términos que van por categorías de discapacidad. El punto 3, en el marco clínico que debe ser utilizado con total conocimiento, cooperación y consenso de la persona. Si la limitación de la capacidad cognitiva le impide esto a la persona, el apoyo que se le brinde tiene que ser de una participación activa. Y el punto último 4, que es la información codificada para la CIF, que la persona debe estar sujeta a normas de confidencialidad. Ahora pasamos al punto del uso clínico de la CIF. En este punto es importante que el personal clínico le pueda explicar a la persona la finalidad de la CIF, siempre que sea posible que el nivel cognitivo de la persona llegue a este entendimiento ahora. Y por último, tenemos lo que sería el uso social de la información de la CIF. Dentro de este punto, la información de la CIF debe ser utilizada en la mayor extensión posible, con la colaboración de la persona para identificar sus decisiones y controlar sobre todo sus vidas. La información de la CIF debe ser utilizada para el desarrollo de política social y para el cambio político. Y por último, la información de la CIF no debe ser empleada para negar ni limitar derechos legítimos que beneficien a individuos o a grupos. De mi parte es todo. Le cedo la palabra a mi compañera. ¿No se escucha o yo nomás no escucho? Yo tampoco escucho, profe. Ahí escribió en el chat, profe, que está teniendo inconvenientes con su micrófono. Fátima tiene problemas con su micrófono, así que no sé si... Profe, Fátima va a probar salir y volver a ingresar. ¿Puede? Bueno, sí. Ok. Mientras Fátima ingresa, quiero preguntarle a la delegada. ¿Ustedes tienen clase después de esta? Profe, ¿No tienen clase después de esta de mi materia? No, no, profe. Bueno, no, porque veo nomás que ya nos pasamos el tiempo, pero es importante que él cierre el grupo y después también yo cierro con algunas ideas. Y entonces ahí recién cerramos la clase, ¿está? Vamos a llegar a ese acuerdo. Ok. Fátima ya volvió a entrar.
No sé si les parece, podemos pasar la siguiente diapositiva y así le damos tiempo a Fátima para que vuelva. No tengo problema. Le toca a una compañera más después de Fátima, ¿verdad? Y yo soy profe, Fátima Mura. Y bueno, entonces da tu parte y después hablamos, le esperamos a Fátima, ¿te parece? Ok. Yo les voy a estar hablando de lo que sería el método estrella de valoración y orientación profesional. Esto se entiende como un sistema estandarizado que recopila la información frente a las capacidades de las personas que se encuentran en situación de discapacidad y buscan acceder a un puesto de trabajo, ya sea un empleo normalizado como un empleo protegido. ¿Qué quiere decir esto? Un empleo protegido es cuando aquellas personas con discapacidad no pueden acceder a un puesto ordinario de trabajo, entonces se enfocan en centros especiales de empleo o centros ocupacionales, en donde realizan de igual forma actividades como carpintería, costura, entre otros. El empleo normalizado sí, es que a pesar del grado de afección no le afecta para realizar el puesto. Siguiendo un poco, este método fue diseñado con el fin de promover la inserción laboral de las personas con discapacidad y presenta como pilares fundamentales a dos principios. El primero, que es la valoración de la persona, y el segundo, que es el análisis del puesto. Si podemos pasar a la otra diapositiva, compa. Ok. Entonces, surge un proyecto de revisión del método estrella cuando en el 2001 la Organización Mundial de la Salud aprueba la CIF y se hizo necesaria la revisión del método estrella, obviamente. Los principales objetivos de este proyecto fueron encaminados a, en primer lugar, plasmar en el método estrella las aportaciones conceptuales que hace la CIF. Tratar de buscar todas y cada una de las correspondencias existentes entre los ítems contenidos en la CIF y los ítems que explora el método estrella. Y como ya estaba diciendo la compañera, establecer entre los profesionales un lenguaje común basado en las propuestas de la CIF y un lenguaje práctico y universal. Aportar un sistema fácil y sistematizado de codificación y registro de toda la información para facilitar la inserción laboral de las personas. Y bueno, con esto concluimos. No sé si ya volvió Fátima. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, ahora te escuchamos, Fátima. Ok, gracias. Si me ponen la diapositiva, por favor, 6.6. La anterior. Sí. Yo soy Fátima Vera y les voy a estar hablando de lo que sería la CIF desde la perspectiva de las personas con discapacidad. La CIF se convirtió en un marco descriptivo de capacidad del ser humano y limitaciones que a éste le afectan. El objetivo básico de esta clasificación actualmente es ser una clasificación de componentes de salud. Para ello nos facilita la observación de una realidad que afecta a todo ser humano y lo que tiene que ver, todo lo que tenga que ver con su salud integral. La CIF debe ser vista como una oportunidad para la igualdad de las personas en cuanto a políticas, legislación, cambio de actitudes sociales y aumento de la autoestima de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al primer punto, le voy a estar mencionando lo que implican las aportaciones de la CIF a la bipolaridad capacidad-discapacidad. Antes que nada, es importante decir que la discapacidad es tan inherente al ser humano como la capacidad. ¿Qué es lo que hace la CIF? La CIF no es que trata únicamente sobre las personas con discapacidad, sino que trata de ser una clasificación válida para todas las personas. La salud y los estados relacionados a esta pueden ser descritos utilizando la CIF, lo que hace que esta clasificación
sea un instrumento de aplicación universal. También en este punto se menciona que el concepto de discapacidad es relativo, debido a que se vio reforzada con la evolución de la medicina, la rehabilitación, las ayudas técnicas y demás. Y gracias a estas, muchas situaciones de discapacidad quedan a la práctica, vamos a decir, superadas. Entonces, podemos deducir que la discapacidad no debe ser vista como un fenómeno estático, sino más bien como algo dinámico y relativo. En cuanto al punto número 2, aportaciones de la CIF a una visión positiva de las personas con discapacidad. El modelo de discapacidad que promueve la CIF dice que la discapacidad es parte o una expresión de un determinado estado de salud, pero esto no quiere decir o no indica que el individuo o la persona con discapacidad sea considerada como enferma o enfermo. Por lo tanto, se busca o amplía el ámbito de la clasificación para que se puedan describir también los aspectos positivos de la persona. Desde esta perspectiva, la CIF lo que permite es ver en una misma persona no solo una discapacidad que limita algunas de sus posibilidades, sino también sus cualidades, virtudes y las capacidades que posee. Por tanto, es importante recalcar que la CIF no es una clasificación de personas, sino más bien una clasificación de las características de salud de esas personas, lo que hace que los individuos no sean caracterizados o reducidos por esas deficiencias, limitaciones o restricciones. También habla un poquitito de lo que sería la visión positiva de las personas con discapacidad. Lo que la CIF aporta es que se ve reflejada en la aplicación de un lenguaje positivo. El lenguaje positivo podemos conseguirlo evitando en lo posible toda referencia a la persona en términos de discapacidad, eliminando conceptos, términos de menosprecio, estigmatizaciones o términos que posean connotaciones inapropiadas. Y además es importante no olvidar que el problema no solo es el lenguaje, sino también la actitud, pues una lucha constante de las actitudes negativas de las personas y de la sociedad en relación con la discapacidad. Esta visión positiva tiene un efecto inmediato en la conducta de las personas con discapacidad, ya que en muchas ocasiones todos nosotros llegamos a querer ser mucho lo que se espera de uno. Y entonces, por lo tanto, si la persona discapacitada es vista como una persona llena de cualidades, se valora sus virtudes, se espera algo de ella, entonces así es más probable que desarrolle sus potencialidades. En cambio, si nosotros le vemos solamente sus deficiencias, sus limitaciones, no esperamos nada de ellas o poco y nada, no le damos esa confianza, entonces es menos probable o es más probable que sus potencialidades opaquen a que se desarrollen. Y por último, el último punto que sería la CIF como sistema de clasificación no centrada en las personas. En este punto dice que la OMS se esfuerza bastante para que las personas con discapacidad se beneficien de esta clasificación CIF y de la evaluación de sus estados de salud, y no por ello tengan que ser menospreciadas y discriminadas. La CIF, en cambio, se esfuerza también en no clasificar a las personas como tales y darles un código, sino que en clasificar las características de salud de estas personas dentro del contexto de las situaciones individuales en sus vidas, evitando así que esta clasificación solo ayude al profesional a tener las cosas más claras y no ayude a la persona. La clasificación CIF tiene como objetivo el asegurar que aquellas personas cuyos niveles de funcionamiento están siendo clasificados sean considerados como individuos. Y eso sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a la compañera.
Bueno, tengo entendido que Hola, terminamos, eso ¿verdad? fue todo. Sí, sí. Y porque Sí, porque terminaba con mientras que la otra Fátima se compañera. fue, adelantamos, entonces ya concluimos el... Así Bueno, es, profe. muchísimas felicidades también. Este grupo ha demostrado realmente que leyeron el texto. Quiero felicitarle porque realmente aquí cerramos todo el ciclo de las 6 unidades y espero que se haya comprendido. Quiero que me permitan, yo sé que ya quieren irse porque ya pasamos toda la hora y todo, pero quiero que me permitan hacer un resumen de, si puedo, en 5 minutos, ¿verdad? Como ideas, fuerzas que se tiene que quedar tanto en la unidad 5 como en la unidad 6. En la unidad 5, ustedes vieron, ¿verdad? Que las letras, los códigos son B, S, D, E. Siempre preguntan, pero profesor, ¿por qué B, S, D, E? Y eso es la nomenclatura en inglés. De B de cuerpo, o sea, body, cuerpo, estructura de S, porque estructura se escribe structure en inglés, es S, ¿verdad? Desarrollando es el D, que es actividad y participación, el D. Entonces es developing, ¿verdad? Y el E es que es ambiental, o sea, E ambiental en inglés. Por eso esas siglas son en inglés, ¿verdad? Algo importante, ustedes van a ver la clasificación, la CIF, y difícilmente van a encontrar, inclusive la CIF que yo le puse como en el material que yo compartí con ustedes en la plataforma, la CIF no utiliza tanto el A y P, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan para diferenciar nomás esos componentes que hablan la compañera, que a veces en un escrito hay que colocar el A actividad y P participación, pero ambas A y P se puede englobar tanto como actividad y desempeño con la letra D, ¿verdad? Entonces, es un funcionamiento individual, el tema de actividad, y la participación, un funcionamiento social. Palabras clave que ustedes tienen que ir sabiendo. Les felicito, como yo le dije a los dos grupos, el tema de qué codifica, de qué hablamos cuando hablamos funcionamiento. Hablamos del funcionamiento individual y el funcionamiento del individuo con el entorno. Eso también, el entorno se codifica, ¿verdad? Entonces, los accesos a los servicios. Si yo tengo un centro de rehabilitación cercano a mi casa, eso se codifica. Si no puedo acceder a un servicio de salud cerca de mi casa, eso también se codifica. Si puedo llegar, ¿cómo puedo llegar a ese servicio? Si tengo un bus accesible para llegar, eso es una barrera o un facilitador. Todo lo que ustedes colocaron realmente, ¿verdad? Algo importante que ustedes dijeron es el tema de los instrumentos calibrados. ¿Qué significan los instrumentos calibrados? Todo está bien. ¿Cómo yo analizo las múltiples tareas de una persona? Dice capacidad para realizar múltiples tareas, capacidad para realizar una tarea. Entonces ahí hay que ver qué instrumento yo utilizo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque va a depender del tipo de discapacidad, de la funcionalidad. No se olviden que en Paraguay estamos muy, muy por detrás en el tema de los instrumentos adaptados para personas con discapacidad en cuanto a la evaluación de desempeño. Ustedes son futuros psicólogos laborales y se van a encontrar con una persona con discapacidad visual que viene a competir por un puesto. Hay concursos ya para personas con discapacidad. No se le ocurra a usted aplicarle un test de inteligencia donde tiene que responder así tal cosa a una persona con discapacidad visual. O sea, el instrumento calibrado significa el instrumento ajustado, con los ajustes razonables y validados. O sea, para poder responder a la CIF, ¿verdad? Palabras claves: extensión, naturaleza, localización de la deficiencia. La deficiencia, y estamos en un ambiente académico, se utiliza todavía. ¿En dónde? Solamente en funciones y estructuras corporales. La nomenclatura, y yo quiero que ustedes sepan, o sea, que ustedes cuando terminen este curso, ustedes ya deben utilizar los términos técnicos correspondientes. Ya no digan discapacitado, no digan más deficiente, no digan capacidad diferente, digan persona con discapacidad, ¿verdad? A veces se nos sigue escapando, pero es persona con discapacidad. También la nomenclatura de la CIF de los niveles o grados. Se habla ya de leve, moderado, grave y completo. Y ese nivel también corresponde al individuo y a la deficiencia y corresponde también al entorno. Entonces ahí vieron ustedes, a lo mejor aprendieron a lo largo de estos 3 años de su carrera otras terminologías.
aprendamos que la CIF ya clasifica esta categoría cuando habla de funcionamiento y de discapacidad y de salud. Leve, moderada, grave y completa, ¿verdad? Y en la unidad, eso como en la unidad 5. Y en la unidad 6, no se olvide, es biopsicosocial, que significa un modelo universal, dinámico y relativo, que son las palabras clave que ustedes mencionaban en la unidad 6. El modelo universal es que todo ser humano, y la palabra clave, inherente, la discapacidad es un componente inherente a todo ser humano. Allá quedó en el siglo pasado pensar, es un chico que nació con discapacidad, parálisis cerebral. Mira un poco, ahora tuvo el accidente y tiene. No, la condición, la situación de discapacidad le acompaña al ser humano desde que nace hasta que muere. Y ese es el concepto que la CIT aplicó. Un modelo universal, dinámico y relativo. También tenemos la CIF en una versión digital. La OMS vende su versión digital porque díganme ustedes, me encantó los ejemplos, pero ¿quién se va a acordar? Yo hace, 16 años que enseño el tema de discapacidad, la CIF y todo esto desde el 2001 con los alumnos. Yo no puedo saber de memoria de 720.2 más 2 si es facilitador. Todo. No, lo que yo voy a hacer es tener una versión digital donde yo voy a colocar las palabras, por ejemplo, miembro inferior, amputación del miembro superior. Voy a colocar esas palabras y me va a ir saltando realmente en qué categoría yo quiero colocar. Fíjense que qué lindo fue los ejemplos que ustedes colocaron también, tanto en la unidad 5 sobre todo, que yo puedo codificar todito, factores ambientales. Allá quedó, o sea, en el siglo pasado quedó una persona con miembro inferior tras un accidente de tránsito presenta un cuadro depresivo y no quiere más relacionarse con su pareja. Esa descripción para que todo el mundo se entere cuál es la condición de salud de la persona quedó en el siglo pasado. Yo codifico con B, codifico con D, codifico con E, ¿verdad? Le pongo números, le pongo si es un facilitador, una barrera, y si es completa, grave o moderada, grave o completa. O sea, con todos los números que yo codifico, ya tengo el uso clínico y el uso de investigación, y me va a permitir comparar. Si yo escribo nomás, tiene cuadro depresivo, me parece que yo no puedo comparar con otros países, lo que dijo la unidad 6, lo que dijeron los compañeros. Puedo comparar cuando yo codifico. Entonces, ya saben en qué categoría y en qué nivel está. En Paraguay no existe un centro de entrenamiento de la CIF, lastimosamente, no tenemos. Están los instructores CIF, que son muy pocos que estudiaron afuera. O sea, tendremos que hacer un avance en Paraguay para instructores CIF. En España y en otros países, para manejar la CIF es nivel terciario, ya tiene que tener una maestría, posiblemente el profesional psicólogo que va a aplicar la CIF, y se estudia un año para que una persona pueda aplicar la CIF con todos esos componentes que ustedes mencionaron. Entonces, la CIF no es una clasificación de consecuencias de enfermedades porque pasó de la CDDM, ¿se acuerdan? Esa clasificación internacional de deficiencia y capacidad minomalía, que era prácticamente una consecuencia de enfermedades, pasó a ser componentes de salud y la salud desde una visión integral. Bueno, eso es en resumen un poco lo que ustedes dijeron en la unidad 5 y la unidad 6, y con esto terminamos todo el ciclo desde el contexto histórico de la unidad 1 hasta la unidad 6, y después con los demás compañeros vamos a ir repasando de vuelta. Está entonces, ¿alguien quiere decir algo? A mí me gustaría que por lo menos dos compañeros, porque tiene que ser un poco interactivo también estos dos compañeros que no son de los grupos de la unidad 5 y de la 6, digan, ¿se les quedó algo? ¿Aprendieron algo? ¿Qué ficha se le cayó hoy? Si dos compañeros me dicen esto, soy el hombre más feliz del mundo. Profe, Pablo Román habla. Sí, yo tenía una consulta de si es que vos en tu experiencia viste así lugares que usan esos códigos, porque yo primera vez que me entero, así que, o sea, yo sabía que existía ya el tema de SIT, pero no sabía, así que eso se solía usar también en lugares laborales. Entonces, no sé si es que vos alguna vez en tu experiencia llegaste a escuchar así que pusieran eso. Sí, yo conozco dos lugares donde se utiliza, gracias por tu pregunta. A ver, la Dirección de Salud Mental cuando en el uso clínico
codifica en una columna CIE y coloca la CIF. Me explico, coloca la codificación de la CIF para su registro. Eso está así en la Dirección de Salud Mental. Y en la CENADIS, en el certificado de discapacidad, se coloca CIE y se colocan los códigos CIF. O sea, sí o sí tiene que estar ya desde hace, diríamos, varios años, ya se instaló en el certificado de discapacidad, sobre todo cuando es para el empleo, colocar el CIE y el código CIF. Entonces ahí te dicen realmente el código CIF. O sea, son los dos únicos lugares. Pero en empresas privadas ya es un desafío porque los únicos que están aplicando la CIF y evaluando la funcionalidad y escriben en sus informes, así todo con código, son los ex alumnos del profesor César que terminaron en la UNA, los únicos, porque en otras facultades no tienen esta clase de CIF. ¿Viste cómo soy? Mi autoestima está muy elevada, ¿verdad? Dale, gracias, profe. O sea, ustedes deberían por mutus propios, diríamos. Alguien prendió el micrófono. Ustedes podían ver un poco, profundizar más, comprar el tema lo digital, etcétera, y ir practicando. Esto no. Y si abrimos un curso, les invito, si abrimos un curso para instructores de la CIF, entonces sería bueno que ojalá ustedes puedan terminar ya la carrera cuando se abra un curso de instructores de CIF para que ustedes puedan participar en lo que les interesa, ¿verdad? Gracias. ¿Otro compañero? Profe, ¿Otra pregunta? profe, Sí. las compañeras hablaron sobre la mala utilización de la CIF. ¿Podrías dar un ejemplo? A ver, la mala utilización de la CIF es cuando, gracias, me encanta tu intervención, cuando es una opción, por ejemplo. ¿Se acuerdan que dijo? Cuando no está, por ejemplo, yo tengo un problema con, mi pareja. Y por una opción que es válida, etcétera, yo le digo, no le voy a ver más, no le voy a saludar ni nada. Espera un ratito. Y ahí vos codificás. Quiere alejarse de su pareja. Y vos codificás así y le metes como una funcionalidad, etcétera. No, ahí hay una mala utilización del código CIF. Porque ella está optando, está tomando como una, no es fruto de un cuadro depresivo, de un trastorno esquizofrénico, no es resultante de alguna condición de salud directamente, sino es resultante de una situación que ella opta por decir, de esta persona me tomo distancia porque me contamina, me es tóxica y todo, y que es una opción. No tiene ningún otro argumento. Si vos codificás como profesional eso, está mal utilizado el código. No sé si te respondí en ese caso concreto, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros a veces, cuidado que queremos codificar todito, sobre todo cuando estamos terminando la carrera, cualquier cosa es patología, ¿verdad? Cualquier cosa es condición de salud y queremos codificar todo, queremos codificar todito. Entonces, por eso dice, se puede utilizar mal si es que vos no tenés el entrenamiento adecuado de qué es lo que tenés que codificar. Los factores personales, y eso dice la CIF, los factores personales, las opciones personales, no se codifican en la CIF. O sea, eso así está como regla y ustedes van a leer en el texto de cualquier CIF que dice que el código personal, factores personales, no se codifica. No sé si te respondí, compañera. Sí, súper bien, profe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros que vamos a trabajar en el ámbito laboral, ya que una persona discapacitada, ya sea que no Persona camina con o que es discapacidad. ciego, sí, que tiene problemas con alguna persona que trabaja y te dice que se quiere alejar, por ejemplo. Claro, exactamente. Y otra, qué suerte porque esto estamos hablando acá también y después en algún momento cuando termine, no es de la CIS, pero también es importante mencionar algo. Cuidado no asociar funcionamiento con esa condición de discapacidad. Cuidado con esos errores. Por ejemplo, dicen, no, él es histérico luego o se quiere aislar porque es ciego. Él responde así luego porque no tiene pierna. Él tiene luego esa respuesta porque tiene un cuadro depresivo posiblemente. Cuidado con eso porque el clínico puede tener esa visión, pero el psicólogo laboral, muchas veces nosotros los psicólogos laborales queremos caer en esa interpretación de decir, porque le falta algo o porque no tiene algo, reacciona así o así. No,
es una característica de su personalidad, es un sujeto de derecho y miles de cosas, miles de conductas no están asociados a su condición de discapacidad, sino a la construcción de su personalidad. Me encanta, no codifiquemos alegremente. Y en el tema laboral posiblemente es más fácil codificar porque vos te vas directamente, no digo más fácil, es menos complejo, para utilizar una palabra correcta, es menos complejo codificar porque vos vas a ver, bueno, funcionamiento de acuerdo al desempeño. Entonces, ¿qué es lo que vos esperás en el desempeño? Si se aleja de esa persona y no le habla a una persona, ¿cuántas personas sin discapacidad trabajan, producen espectacularmente su desempeño excelente, pero son apáticos, no tienen empatía con el otro, etcétera? Entonces vos tenés que evaluar su grupo, tenés que evaluar el clima laboral, tenés que hacer alguna estrategia, una dinámica, una intervención para mejorar el clima laboral. Eso es independientemente que si tiene algún tipo de discapacidad o no, con o sin discapacidad. Entonces, por eso es importante en el tema laboral realmente ver cómo codificamos. ¿Está? Bueno, me encantan las preguntas que hicieron. Estoy muy contento, muy fructífera. Creo que la noche excelente. Les felicito a los dos grupos. Asimismo, entonces vamos a terminar por esta noche y ya voy a subir a la plataforma esta clase para los que quieran volver a repasar y todo, porque fue excelente la presentación. ¿Está? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches.